Primero que todo, antes de arrancar con mi ponencia, quiero decir que me causa, primero que todo, me encantó la parte que Enrique nos explica. Efectivamente pienso que si Hammer hubiese disponido del tiempo y de tal vez menos obstáculos, claramente Hammer hubiese indagado en el asunto de la espiritualidad. Después de todo, cuando lo que nosotros podemos observar en una tomografía y vemos las ondas electromagnéticas por las que podemos más o menos ver el dibujo de lo que se llama el foco de Hammer, estamos justamente viendo un fenómeno electromagnético. Y eso no es algo que podamos efectuar así nomás, es algo que definitivamente viene desde planos electromagnéticos. Es lo que se está viendo, es lo que se está probando en una imagen de esta categoría y hace totalmente lógica con lo que nos expone Enrique. Quería marcar eso, que estoy en total acuerdo con él. Y bueno, quería hablarles un poco. Mi intención en esta conferencia, si bien hemos logrado captar a este equipo, lo que me gustaría a mí principalmente y personalmente es explicarle a las personas, explicarles a los oyentes de qué manera se puede aplicar la nueva medicina germánica, así como a modo de un estilo de vida, como a una forma de llevarla en lo cotidiano, explicar algunos conceptos fundamentales y muy sencillos de replicar para usarla en nuestra vida y de esta manera poder llegar a tener las herramientas necesarias, incluso para no enfermar. Entonces, eso es lo que quiero partir, lo que quiero arrancar explicándole a las personas. No sé si Emi tendrá algo que decir primero. No, no, yo si quieres arrancar ya, vamos con el tema. Sabes que a mí este tema en concreto, esta exposición tuya en concreto me apasiona porque es una herramienta muy básica a partir de la cual pues, nos da pues, una mano para poder arrancar y enfocar las cosas de una manera diferente a como lo veníamos haciendo hasta este momento, ¿no? Así que yo por mí, si quieres empezar, adelante, Igor. Ok, bueno, lo primero es plantearse las preguntas, ¿no? La medicina germánica como forma o estilo de vida o cómo mantenerse sano o cómo hacer para no enfermar. Vamos a tratar de profundizar en estos conceptos para poder llevar esto a las respuestas que estamos buscando, a las respuestas que la gente está buscando. Y bueno, la verdad es que si hay cosas fundamentales, realmente importantes que yo he aprendido en los últimos años con el estudio de las ciencias curativas germánicas o nueva medicina germánica o con práctica con respecto a los pacientes, es que justamente nuestro cuerpo, nuestra biología, nuestro organismo, nuestros sistemas, todo el nivel sistemático está al servicio de nuestra psique, que está al servicio de nuestra mente, y que cada una de nuestras estructuras y también la parte funcional en realidad se alinean para ayudarnos, ¿ok? Todo lo que somos en realidad no, se alinean para ayudarnos a salir triunfantes de una situación de conflicto que nos está aquejando, ¿no? Bueno, es nuestra propia biología la que sufre esta adaptación, ¿no? Disculpa, no sé si me escuchas bien, Emi, no sé si se me está Sí, yo te escucho escuchando bien. perfecto.
Sí, sí, Ok, perfecto, Igor. bueno, Salvo entonces que es me diga lo nuestra propia contrario, Guille, biología. va todo ok. Ok, ok, sí, es que de repente escucho como un silbido o algo. Un Bueno, periquito o algo así, un Es pajarillo. como un es como pajarito. un pajarito, sí, es como un Sí. pajarito. De pronto Eh, Enrique tiene el audio puesto. Bueno, en realidad, continúo, que quiero explicar que nuestra propia biología, ¿no? La que se adapta para ir en ayuda de algo que nos esté aquejando y nos entrega en realidad las herramientas necesarias para vencer el problema. Todo visto, por supuesto, desde un sentido biológico, ¿ok? Estas repercusiones, entonces, de este sentido biológico, se manifiestan físicamente. Eso es lo que nosotros después llamamos síntomas y a lo que después mal llamamos también enfermedad. Entonces cabe preguntarse, y invito a las personas, a los oyentes, a que se hagan la pregunta, ¿existen entonces en realidad las enfermedades de la forma en la que hemos creído que existen? Si en realidad entendemos que esto es un programa biológico, es un programa que va en ayuda a nuestro, corresponde entonces que llamemos a esto una enfermedad. Dejo esa pregunta, porque, y ahora quiero explicar más o menos este mecanismo, es algo que tal vez no se habla mucho, más se habla de, ok, el conflicto, la reparación, te lo explico, etcétera, pero hay que entenderlo para aplicarlo en nuestra vida, ¿ok? Esto funciona así, cada shock en la psique genera un impacto directo en una zona específica, ¿no? En una zona específica de nuestro cerebro. Y dependiendo en qué zona específica en particular, ¿no? De este, el que se encuentra en nuestro cerebro, habrá entonces una estructura orgánica o sistemática ligada al cerebro. Llámese un órgano, un sistema completo, un aparato, un tejido, etcétera. Bien, entonces este tejido, este sistema, este órgano, este aparato va a ser el receptor de una orden que proviene directamente del cerebro para iniciar este mecanismo de adaptación biológica, ¿no? Que va a ayudarnos a nivel estructural, va a sufrir cambios, adaptaciones a nivel estructural y también a nivel funcional. Bien, entonces, con el fin de solucionar este conflicto por el impacto del shock en la psique, ¿no? Es así, ese es el modo en el que se inicia el conflicto, que vamos a profundizar un poco más. Y por qué es importante, ¿no? ¿Cuál es la importancia de conocer este mecanismo? Conociendo este complejo, que es un complejo biomecánico de nuestro organismo, se nos hace muchísimo más sencillo, lógico, práctico, el entendimiento del por qué nos enfermamos. Solo con la comprensión consciente, y quiero que por favor le ponga mucha atención a esto, solamente con la comprensión consciente, ¿ok? De este simple complejo, de este simple hecho biológico, ya se está dando un paso muy avanzado, muy adelantado en la forma en que vemos nuestras vidas, en la forma en que somos capaces de absorber nuestros problemas y sobre todo nuestros temores, ¿ok? Ya que al comprender estas enfermedades, o comprender que en realidad el concepto de enfermedades no son más que la expresión sintomática de un conflicto que ya está en vías de reparación. ¿Ok? Muchas veces ignoramos esto y vamos al médico cuando estamos teniendo esta sintomatología y estamos pasando por alto de que esta sintomatología propiamente tal corresponde justamente al proceso de reparación de nuestro conflicto. ¿Ok? Y la idea de esta reparación es dejarlo tal cual estaba antes, o muy parecido a como estaba antes, dependiendo si hubo o no una gran fatiga biológica, ¿no? Entonces, nuevamente cabe preguntarse, ¿debo entonces asustarme por una enfermedad? ¿Debo tenerle miedo a un mal diagnóstico? ¿Debo vivir pensando en el monstruo del cáncer y atormentarme? O de algún tipo de enfermedad crónica, de este tipo de enfermedades incurables de las que ni siquiera padezco.
¿no? Muchas veces estamos preocupados de, no, que no voy a comer mucho de esto, no voy a hacer mucho de esto, me va a dar cáncer a esto, voy a tener una patología crónica por esto otro. Ni siquiera padecemos la enfermedad y ya estamos pensando en ella. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta de que en realidad todos estos procesos vienen de un origen única y exclusivamente personal, no debemos preocuparnos demasiado, más de la cuenta, por lo que está afuera. ¿Ok? Voy a ser más específico. Bueno, la comprensión y la posterior aplicación de este simple hecho biológico nos coloca entonces en esta posición de avanzada de la que ya les había comentado. Pero ojo, que usted sepa o no, o entienda o no la causa, el origen del conflicto que lo aqueja, al menos usted ya está en conocimiento de que su cuerpo ante ese conflicto ya generó una respuesta y que esa respuesta lo ayuda a repararse. Primero lo ayuda a usted a sobrepasar el conflicto en el que está sumido, ¿no? Y luego viene el proceso de reparación pertinente para ayudar a reparar la totalidad del tejido que se afectó en la fase de conflicto. Ok, ahora, para aplicar esto, uno tiene que ser médico, hay que ser doctor, hay que ser biólogo, hay que ser científico. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Hay que ser un terapeuta, hay que ser experto, ¿no?, de medicina germánica, ¿acaso, para poder llevar esto adelante? No, rotundamente no. ¿Ok? Vamos primero que todo, entender que las ciencias biológicas y las ciencias médicas pertenecen a ramas humanas, ramas naturales. ¿Ok? Por lo tanto, y como tienen ese origen, cada uno de nosotros tiene la forma, las herramientas para aplicar, primero para entender dichos conceptos y segundo para aplicarlos en la cotidianidad, en la vida misma, ¿no? En nuestras propias, en nuestros propios caminos. Ahora, claramente, usted puede informarse, puede instruirse, puede profundizar, como lo hemos hecho todos los que estamos acá, al menos en este paradigma. Usted puede usar recursos como los libros, como conferencias, charlas, pues hay mucha información también en Internet con respecto a la medicina germánica y a la línea específica de la medicina germánica, como lo hablábamos en un principio con la doctora Brandolino, no confundir con otras corrientes, ¿no? Eh, y bueno, claramente usted tiene las herramientas y los recursos para instruirse. No, insisto, usted no necesita ser un doctor para acceder a esto. ¿Ok? La idea es que desde que se afronta esto, desde este paradigma, no es que usted no se vaya a enfermar nunca más, sino que las cosas de ahora en adelante usted las enfrenta sin un temor, ¿ok? Y con eso estamos, con eso estamos avanzando muchísimo. ¿Por qué? Muchas veces me lo preguntan, ¿es acaso el miedo el origen de todo lo que nos afecta? Siempre está en todas partes. Uno escucha, no, es que el miedo es la causa, el miedo es el origen, el miedo es lo que hace que una persona se enferme. No, no, el miedo no es el culpable de esto. Vamos a tener que tratar de salir de ese paradigma porque es un paradigma errado. El miedo es una causa, es la causa por la cual tomamos una decisión. El miedo nos impulsa a tomar una decisión, ya sea una buena decisión o una mala decisión, ¿ok? Que va a determinar el desarrollo futuro del conflicto, ¿ok? El miedo es una herramienta, incluso en determinadas ocasiones, el miedo es una herramienta que nos puede poner a salvo. Si necesitamos escapar de un peligro, enfrentar un peligro de manera rápida, el miedo es muy importante, pues el miedo tiene esta característica de que libera en nuestro cuerpo una serie de hormonas dentro de la que se encuentra la adrenalina, que nos incita a tener una respuesta rápida de escape o de ataque. Entonces, el miedo no es realmente el causante de un conflicto. El miedo es un medio, es una causa que incluso nos puede salvar la vida y es un aliado. Ahora, eh, voy a profundizar un poquito. El verdadero origen de los conflictos, ¿ok? Es la forma en que afrontamos o no afrontamos un hecho particular.
el miedo estará siempre presente. Eso es algo intrínseco del ser humano. El miedo viene con nosotros. Desde que nacemos ya empezamos a sentir miedo. Es algo intrínseco, es parte nuestra y tiene que ser nuestro aliado. El miedo no es en realidad el enemigo. El miedo es algo que tenemos que mantener cerca, ¿ok? Porque lo necesitamos en nuestra vida. Lo necesitamos para procesos metabólicos, perdón, fisiológicos y para decisiones. Es una parte muy importante de nosotros. Entonces, el verdadero origen de un conflicto es la forma en que nosotros tomamos el hecho, ¿ok? Es nuestra reacción psíquica, sí, ante el hecho lo que nos afectará. Ni siquiera es el hecho en sí mismo, ¿ok? Ni siquiera es el hecho en sí mismo. ¿Por qué? Eh, la gravedad del conflicto no la va a determinar ni el miedo ni el hecho propiamente tal. ¿Por qué? Porque un hecho en particular puede ser visto de muchos aspectos, desde muchos ángulos, muchas personas distintas viviendo exactamente el mismo conflicto, se va a tener una experiencia distinta. Y eso significa que cada persona va a absorber y va a tomar este conflicto de una manera distinta. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, imagínense que estamos en la calle y estamos presenciando un asalto. Eh, de la forma que este conflicto lo vive el asaltante, el asaltado y un puñado de testigos va a variar. El hecho no define el conflicto, sino que la forma en la que lo tomamos. El asaltante lo ve de una forma, lo ve el testigo, algún testigo va a querer intervenir, ese va a ser su impulso ante el hecho, otro testigo va a querer huir y tratar de ponerse a salvo porque la situación es muy violenta, otro testigo va simplemente a obviar la situación como si no le importara nada, con cierta displicencia, el otro, no sé, va a entrar en pánico, se va a quedar quieto, y así van a haber diferentes reacciones ante un mismo hecho. Así que el conflicto no lo determina ni el hecho ni el miedo, sino que nuestra reacción ante el conflicto. La manera en que vamos a razonar esto rápidamente, en lo que lo vamos a traducir rápidamente, acción, ese es el momento preciso en el cual se define la gravedad del conflicto que se desarrolla luego para traducirse en una enfermedad. ¿Okay? No sé, a lo mejor voy muy rápido, a lo mejor algo que Vas muy bien. aclarar. Vas muy No, bien. en principio todo correcto, Igor. Yo estaba deseando que tocaras esta parte de los miedos porque además me parece que tenemos que tener claro que la sociedad en la que vivimos nos induce a estar en un estado perpetuo de miedo y tener una herramienta que nos permita relativizar eso de alguna manera y sacarle un partido para un progreso, para una mejora, siempre es interesante. La verdad es que esta parte me llama mucho la atención. Si quieres seguir por ahí o podemos entrar también Sí, en sí. el tema de los... Sí, dale, pues dale, adelante. Sí, bueno, solamente hice este relato para dejar en claro, ¿no? Que siempre se nos dice el miedo y ya estamos hartos de que todo se trate de la cultura del miedo. ¿Sí? Usemos el miedo. El miedo es parte intrínseca de nosotros y tiene que ser nuestro aliado. Lo tenemos que controlar. El miedo no es lo que enferma. El hecho no es lo que nos enferma. Es nuestra actitud, es nuestra disposición ante el hecho puntual. Puede ser con miedo, puede ser sin miedo, puede ser como sea. La cosa es que somos nosotros los encargados de estar por sobre esta situación. ¿Ok? Entiendo que es una situación compleja, entiendo que un conflicto es sorpresivo, no estamos preparados para esto y es dramático. Sabemos que es dramático, pero es nuestra responsabilidad, si usted se quiere hacer cargo de su salud, es nuestra responsabilidad estar preparados mentalmente, espiritualmente, físicamente, para enfrentar un conflicto, un hecho en particular, y que no se salga de nuestras manos y después nos enferme. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Significa entonces que si aprendemos la nueva medicina germánica no vamos a tener nunca más miedo? No, no significa eso. Significa que comprendiendo y practicando
la nueva medicina germánica y si la llevamos a nuestro día a día, a nuestra cotidianidad, los criterios implementados respecto al miedo o ante una situación de conflicto serán mucho más amplios. ¿Ok? De eso se trata. Y que las primeras reacciones, y eso conlleva inevitablemente, por supuesto, reducir este impacto. Que nuestra primera reacción sea más consciente de mantener calma, de ser una persona calma ante una situación. ¿Ok? A eso nos lleva la aplicación de la nueva medicina germánica en nuestro día a día, en lo cotidiano. ¿Ok? No es que esto nos exima de un conflicto o de lo que llamamos una enfermedad, entre comillas, ¿no? No es eso, sino que nos hace más conscientes al momento de recibir un impacto y nos ayuda a poder manejarlo. Y de esa manera evitamos un conflicto serio, porque hemos trabajado entonces en nuestra disposición mental, ¿ok? Ante una situación. Es algo que se adquiere en el estudio de esto y el desarrollo también de estas materias. Tampoco es algo del otro mundo, no se necesita que se alineen los planetas para este tipo de cosas, ni nada por el estilo, ¿ok? Es algo que usted puede aprender por sí mismo desde la comodidad de su casa, leyendo libros sobre medicina germánica, siguiendo lo que fue la vida del doctor Hammer y adquiriendo este conocimiento de fuentes fidedignas, como lo son, por ejemplo, la literatura directa de Hammer y algunos de sus discípulos también, y por supuesto, tomar como un modelo de ejemplo muchas de estas cosas. Quiero explicarle a la gente qué significa en realidad, porque también estamos hablando, se escucha en muchas partes, qué es hacerse cargo de nuestra propia salud. Siempre se le dice a la gente, oiga, hágase cargo de su salud, usted tiene que hacerse cargo, usted es el responsable. ¿Pero cómo? ¿Cómo se hace esto? ¿De qué forma yo me hago cargo? ¿Cómo puedo ser el responsable de mi propia salud? ¿Qué significa en realidad? ¿Significa esto no ir más a un médico? No. ¿Significa acaso nunca más hacerse un estudio, un examen, un análisis? No. ¿Significa no tomar nunca más un fármaco? No, tampoco significa eso. ¿Quedarse sentado a esperar sanarse? Tampoco. ¿Ok? Hacerse cargo de su salud es, incluye primero una gran cantidad de cosas. Casi todas estas cosas están relacionadas con nuestra actitud. Pienso que en realidad el principal factor en este proceso de hacerse cargo de nuestra salud es dejar primero de victimizarse. Ese es un punto fundamental. Dejar de hacerse el víctima y dejar de lado la autoculpa y también de culpabilizar al resto por cosas que en realidad conllevan un proceso que es única y absolutamente personal. ¿Ok? El tema culpa. La culpa, cuando se culpa a otros, perdón, o cuando se le culpa a un evento, a un hecho específico en nuestra vida, es una forma en la que nosotros empezamos a escaparnos de esa situación que nos compete única y exclusivamente a nosotros, directamente. ¿Ok? Una forma de no tener la responsabilidad en el hecho, si se quiere, un modo como de descartarse de la situación. Es mucho más fácil culpar a otro de lo que en realidad a uno le está ocurriendo. Esa parte es un asunto fundamental dentro de este proceso, ¿ok? Por supuesto, usted puede ser inocente de una situación, de un hecho, de un evento cualquiera. Usted puede ser víctima, entre comillas, de un trato injusto, por ejemplo, de que se le insulte, de que se le haga una mala jugada, etcétera. Usted claramente puede ser inocente de eso, de ser expuesto a nivel familiar, de ser expuesto a nivel laboral, o en la universidad, o en la escuela, donde sea, ¿no? Incluso dentro de su propia familia, llámese cualquier grupo social. Uno nunca está libre de ser expuesto, de vivir una situación humillante, injusta, etcétera. ¿Ok? Y claro, uno no puede ser culpable de eso. No manejamos nuestro entorno, pero ¿qué sí podemos manejar? Nuestra actitud ante la situación, ¿ok? Si una persona viene, me insulta, entonces yo soy el dueño de mi reacción.
primero de cómo absorbo ese problema. Primero voy a hacer esta diferenciación, ¿no? Voy a racionalizarla después de este proceso en el que estoy dispuesto a deshacerme de la culpa o de culpar a un tercero. Si esta persona viene y me insulta, entonces lo que yo sienta de ese insulto, culpa del que me insultó. ¿Cómo voy a culpar a una persona, un tercero, de lo que yo estoy sintiendo en base a lo que escuché? No, eso no hace lógica, no hace sentido. Ese tercero no tiene una culpabilidad con respecto a lo que yo estoy sintiendo, o lo que yo estoy pensando, o lo que yo pueda reaccionar. Efectivamente, la persona es responsable de algo, el insulto, pero hasta ahí llega su papel, hasta ahí llega su camino y su responsabilidad. Desde el insulto hacia acá, entonces es mi responsabilidad y yo tengo que lidiar con eso. Hay, por ejemplo, podría relatar un ejemplo. Imaginemos una pareja, ¿no? Una pareja que vive un episodio de infidelidad, cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la persona que fue engañado? Hay un sentimiento de tristeza, un sentimiento de traición, una depresión, ya no quiero vivir más, no sé, etcétera. O esta problemática, ya nunca más voy a amar a alguien, etcétera. Perdí mi autoestima y todo esto es culpa de esta otra persona que me engañó. Ok, entiendo, la situación puede ser lógica, es un golpe fuerte, pero en realidad es culpa lo que usted siente de la persona que lo engañó, o usted está Obviamente no. a cargo de eso. Es complejo, se entiende que en el momento hay frustración, hay rabia, hay ira, hay bronca, pero ¿hay que realmente atribuirle a esa persona la responsabilidad de lo que yo estoy sintiendo? No sé, dejo también esa pregunta. Eh, Ahí viene el término de hacerse cargo de nuestra actitud, eso es nuestra responsabilidad. Entendiendo esto, recién nos podemos hacer cargo de nuestra propia salud. Eso es hacerse cargo de tu salud, hacerse cargo de tus pensamientos, de tus sentimientos y de tus acciones. Si esto trabaja en coherencia, entonces te estás haciendo cargo en ese momento de tu salud también, tomando las riendas de tu vida, porque no se puede tomar las riendas de tu salud y no las de tu vida. O sea, por favor, es como funcionar a medias, como lo hablábamos con la doctora Brandolino, o estar medio vivo o estar medio muerto, o se está vivo o se está muerto. En este caso es igual. O te haces cargo de tu vida completa, incluyendo tu salud, o simplemente vas a estar eh, fuera del paradigma. No sé si se me va comprendiendo la situación. Sí, perfectamente. Además, me llega la idea clara de que con estas herramientas, por ejemplo, que estás comentando hoy, ¿no? Y esta manera de observar una forma diferente de gestionar ciertas emociones y ciertas situaciones, nos acerca a una especie de autosuficiencia en la gestión de nuestra propia salud, que creo que es algo fundamental y que hemos derivado en terceras personas, a veces totalmente poseídos por el principio de autoridad, donde nada es discutible, donde todo hay que asumirlo sin que nosotros tengamos una participación directa a la hora de regestionar o trabajar con esos conflictos de los que hablamos. No sé si a ti te da esa misma impresión, ¿no? A veces hablamos de la autosuficiencia a nivel, por ejemplo, alimenticio, que es algo muy importante, pero aquí todavía, si cabe, es más importante tener en cuenta que estamos hablando de nuestra propia salud. Eh, y a mí esa es la idea que me queda, ¿no? Que la ciencia curativa germánica nos lleva a esa capacidad de autogestionar nuestra propia salud y me parece algo súper importante. Sí, Me sí. imagino que tú eres de la misma opinión. Totalmente, totalmente. La autogestión de nuestra salud tiene una base y la base es lo que he estado explicando en este rato. Porque aquí, en realidad quise explicarlo aquí en esta instancia, en esta conferencia, porque sé que de alguna forma esto va a llegar a muchas personas, ya sea a la gente que esté viendo en vivo, que no sé cuántos son, o la gente que lo va a ver después en videos, en otros horarios, en otros días, etcétera. Pero va a quedar grabado
y la gente va a poder entender el concepto de las cosas que todavía no se han hablado, que son conceptos que se han mencionado, pero que no se han profundizado para el entendimiento de todas las personas, ¿ok? Por eso es que trato de enfocarlo desde este punto de vista. Y tal cual tú dices, es la autogestión de las cosas, autogestión de una vida saludable, la autogestión de la propia salud. Y tiene esta base. La base es hacerse cargo. ¿Y cómo se hace cargo? Como lo dije anteriormente, no culpe al miedo, no culpe el hecho en particular, no culpe a un tercero de las cosas que lo puedan aquejar, de una supuesta enfermedad que usted tenga, porque cada una de esas cosas nace de su psique, nace de su pensamiento, de su sentimiento, de la forma en que usted tomó dramáticamente esta situación y la llevó a un conflicto que generó el programa biológico de adaptación para ayudar a reparar primero para ayudar a salir de esta situación y luego viene la reparación. ¿Ok? Pero todo tiene ese origen, lo que nosotros sentimos. Dejemos de culparnos, por favor, dejemos de culpar. Yo siempre pongo un ejemplo. Va un tipo por la calle y viene otro tipo y lo asalta y en el asalto lo apuñala. ¿Ok? O sea, entiendo que tal vez no soy muy suave para los ejemplos, pero este es el que se me ocurre. ¿Ok? Entonces va el tipo por la calle y lo asaltan así en mitad de la noche. Entonces lo apuñalan y queda ahí el tipo sin sus cosas, sin su dinero, sin su teléfono, sin sus pertenencias y con una herida desangrándose en la mitad de la calle. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante esa situación? Esto es un ejemplo en lo físico, pero lo vamos a poder trasladar también a cualquier tipo de situación psicológica que tenga que ver con la pérdida de cosas, con una herida y luego una decisión. Ya tenemos el hecho, tenemos un asalto, tenemos una herida cortopunzante y tenemos que resolverlo. El tipo que nos asaltó se fue corriendo con todas las cosas nuestras. ¿Qué nos queda? La hemorragia y la herida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Vamos a llamarlo al que nos hizo la herida para que nos venga a suturar la herida y a curar y a limpiar y además nos lleve amablemente al hospital para tener los cuidados de primeros auxilios? No, no, él no se puede hacer cargo de eso. Eres tú el que se tiene que hacer cargo de eso. Estás solo en el suelo. Así es nuestra vida también. Nosotros solos nos enfrentamos a nosotros mismos cada vez que estamos ante un hecho dramático que nos puede generar un conflicto. Estamos frente a nosotros en ese momento. Nosotros somos los que tenemos que detenernos la hemorragia. Nosotros somos los que tenemos que limpiarnos esa herida. Somos nosotros los que tenemos que procurar la sutura de esa herida. Es netamente nuestra responsabilidad. No sacamos nada con seguir llamando al tipo que se fue corriendo con nuestras cosas a que venga a ayudarnos. El tipo no le importa. No es su problema tampoco. Es nuestra responsabilidad. Hasta el cuchillo es el acto de él, pero de la herida para acá es nuestra responsabilidad. Y eso es duro de entender, es duro de asumir. Pero si hacemos este proceso de no culpabilizar, de no victimizarse, podemos llegar a la comprensión de este paradigma y desde ese punto en adelante hacernos cargo de nuestra propia integridad, de nuestra propia salud. De eso se trata. Quería explicarlo porque me parece que ese tipo de cosas no se ha explicado en demasía y me parece importante que la gente comprenda que no son un par de conceptos aislados, no son un par de palabras al viento, decir, no, yo me hago cargo de mi salud, no, yo soy capaz de dejar afuera la culpabilidad, la victimización. Este es el trabajo que se debe hacer para hacerse cargo de su salud. Este es. Deje de culpar el hecho, deje de culpar al miedo y a terceros. Es su responsabilidad, usted debe controlar su reacción, su disposición mental ante un conflicto depende única y exclusivamente de ti. Eso es lo que quería decir, no sé si hay alguna cosa que acotar, alguna pregunta. Yo quería Sí, decir no. algo. Dale, Adri, adelante.
Solamente un pequeño aporte a lo que decía Igor, es simplemente salir del círculo de la autocompasión y de la culpa, donde nosotros estamos también buscando es que alguien resuelva nuestra situación. Siempre vemos que vamos donde el médico y decimos: "Doctor, dígame qué tengo y solucióname este problema". Entonces, es como lo que Claro. había venido diciendo Igor, es tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos, y la única manera de hacernos cargo de nosotros mismos es conociéndonos a nosotros. Y muchas veces eso es lo que no queremos hacer, porque nos da de pronto parte de lo que tú decías, Igor, ese miedo a decir, y yo soy así, y yo soy así, y yo hago esto. Entonces nos da esa situación o nos avergonzamos de lo que somos nosotros mismos, porque queremos siempre el espejo de otro. Entonces, no importa, aprender a que lo que yo soy, yo manifiesto, yo decreto, y eso es lo que yo voy a proyectar. Y después de eso yo me hago cargo de lo que yo he dicho, he hecho o he pensado. Ujú. Ahora, eso que si bien estoy totalmente de acuerdo, em, hay que entender que todo este concepto como tal amerita un proceso. Ese proceso no es de un día para otro, porque ese proceso implica enfrentarse a uno mismo, implica reconocerse sus debilidades, reconocer sus propios miedos, reconocer cuáles son también mis virtudes, cuáles son mis cualidades, cualquiera sean. Entonces, pero no todas las personas, a pesar de que todos tienen la capacidad, todos, pero no todos tienen la disposición de enfrentarse a uno mismo y ver sus debilidades y ver sus incapacidades en algunas cosas momentáneas. No todos tienen esa disposición. La capacidad la tienen todos. Todos. Disposición es una decisión. Y esa decisión depende de ti y de nadie más que de uno mismo. Y lleva ese proceso de desarrollo, de comprender estos conceptos para poder aplicarlos en la vida. De eso se trata, chicos. Carl Jung decía, Carl Jung decía acerca de la sombra. Todos llevamos nuestra sombra y es importante saber que nuestra sombra está. Y eso en el momento en que aceptamos esa sombra, nosotros podemos entender todos esos procesos. Sí, a mí otra palabra Totalmente. que me vuelve constantemente cuando hablamos de estos temas, y lo hemos hablado contigo, Igor, es actuar desde la coherencia, ¿no? Y para llegar a una coherencia real tenemos que pasar por este proceso de regestionar todas estas emociones, todas estas reacciones que estábamos acostumbrados a tener, pero que en el momento que vamos dando pasos en esa dirección, por más que sea difícil y probablemente cometamos errores, esto es un aprendizaje, pero en la medida que vamos gestionando todo eso nos acercamos a tomar resoluciones, a tomar una acción desde la coherencia y desde la calma. Eso al menos es lo de las primeras cosas que tú me enseñaste y me quedo con eso porque la palabra me parece que tiene un poder intrínseco de por sí y por todo lo que hay detrás para llegar a esa reacción desde la coherencia, ¿no? Así es, así es. Es que si hacemos lo que sentimos y lo que pensamos en base a un evento, eso es una gran puerta en donde dejamos fluir el conflicto. ¿Ok? No significa en realidad de que no vayamos a percibir parte de eso que nos provocó el shock o que lo percibimos como dramático, pero lo podemos gestionar y en esa gestión buscamos la coherencia, buscamos el complejo pienso, siento, hago. ¿Ok? Es de esa forma. Tampoco es un asunto de que lo tengamos que tener a flor de piel, es algo que tengamos una automatización de eso, porque somos seres humanos y tenemos nuestras cualidades específicas de seres humanos, como por ejemplo el miedo, que lo relaté hace un tiempo, hace unos minutos. El miedo es parte de nosotros, no podemos vivir sin él, nos pertenece, lo necesitamos,
muchas veces. No culpemos al miedo, gestionemos el miedo, manejémoslo. Ese es el mensaje. A partir de ahí podemos gestionar todo lo demás y lograr esta cohesión, ¿no? de conceptos y encontrar lo que Emi bien dice como coherencia. Muy bien, no sé si alguno de vosotros, Enrique, Adri, tenéis alguna pregunta más para Igor. No sé, Igor, si quieres extenderte más en algo. Vosotros me comentáis. No, yo creo que por ahora estuvo bien. Interesa mucho que las personas comprendan conceptualmente estas cosas que no aparecen en los libros, que no aparecen en los textos y que hasta ahora en conferencias no escuché, pero es importante porque se manejan estos conceptos, pero sin la profundización. Y cuando se profundiza o se trata de profundizar en estas cosas, siempre es desde lo muy técnico. Y hay que entender que la medicina germánica o las ciencias curativas germánicas son una ciencia biológica y las ciencias biológicas son naturales y humanas y tenemos que acercarnos a ellas, pero muchas veces nos alejan este tipo de cosas disfrazados en conceptos y tecnicismos que no valen de nada, no valen la pena. Esto es algo que usted puede aplicar en su casa, en su día a día, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la familia. Lo puede aplicar, lo puede conocer y, por supuesto se puede beneficiar de ello. No tiene usted que ser un doctor, un científico, como dije al principio, ni una persona, no sé, con 10 años de estudio y títulos y diplomados, etc. No necesita eso. Esto es una ciencia humana y natural y usted puede acceder a ello y aplicarlo en su vida y solucionar un montón de conflictos que hoy en día, sin tener esta base, no sabría cómo reaccionar ni cómo solucionar. Cualquier persona lo puede hacer y la invitación que yo les hago es justamente esa. Tome el control de su vida, pero tómelo de verdad. Use estos conceptos, use esta aplicación y va a ver en realidad cómo se simplifican muchas cosas y se logran entender muchas cosas. Se puede concientizar sobre esto. Así que y eso es básicamente la invitación, chicos. Genial, Igor. Yo te agradezco la exposición. La verdad que, por lo menos desde mi prisma, y yo soy totalmente nuevo en esta materia, pero me ha parecido que lo explicabas todo perfectamente. Creo que ha sido, los ejemplos han sido muy claros, así que te agradezco realmente el esfuerzo. No solo el esfuerzo por la charla, sabes que todo el esfuerzo que llevamos haciendo muchos días ya por haber tomado esta iniciativa de reunirnos a todos y vaya por delante este agradecimiento.